o sobresaliente vinculado al tema ha sido la confirmación de estos nuevos fallecidos, ¿no? Queríamos saber cómo se sigue trabajando en el CIPROSA en torno a la situación. Bueno, nosotros seguimos teniendo un monitoreo diario del número de casos que se van notificando Sí, a partir de los diferentes efectores. Lo que se vio en estas últimas semanas es más bien un amesetamiento, digamos, en el número de casos sí, notificados. sí, Todavía no se puede hablar de un claro descenso, ¿sí? claro, claro. En el número de casos nuevos, lo cual todavía nos pone Mm, en una situación de riesgo de contagio, porque muchos de estos casos todavía son activos, sí. están cursando, digamos, la etapa aguda de la enfermedad. Y por otro lado, bueno, las condiciones climáticas favorecen, independientemente del descenso que hemos tenido de temperatura, Mm. todavía favorecen la proliferación del mosquito vector. Así que bueno, todavía en una situación, digamos, en la que existe un alto riesgo de contagio todavía. Claro. Volviendo al tema de los fallecidos, son 9 los que se han contabilizado. ¿Cuántos otros casos se están estudiando también, Bueno, estos analizando? 9 casos, digamos, son los casos que están confirmados, Sí. analizados de manera conjunta, digamos, entre la Dirección de Epidemiología, diferentes efectores, digamos, que los asistieron, Mm, y que, bueno, que más o menos nos permite ya tener un perfil de estas personas que lamentablemente vienen teniendo desenlaces fatales, que para sí. esto, digamos, en realidad, para poder conocer esto, que se hace este tipo de análisis, Mm, ¿sí? Esto nos pone, digamos, en evidencia estas disfunciones en grupos de edad muy jóvenes, claro. en personas en las que no siempre, digamos, se detecta el antecedente de una enfermedad de base o Claro. una comorbilidad, En estos casos, y ¿qué que edades tenían los bueno, fallecidos? en realidad son casos de personas jóvenes menores de 60 años, Mm, ¿sí? claro, En sí, sí. grupo general. Entonces son personas muy jóvenes, Mm, hay una variación grande, digamos, en el rango de edad, pero siempre manteniéndose, digamos, en edades tempranas. sí. Y el factor común es la presencia de una evolución severa al shock hipovolémico, que sí, lamentablemente es una complicación descripta en la Sí. enfermedad, que no es muy frecuente de ver, pero cuando se presenta, digamos, es difícil de revertir independientemente del estado de salud previo de la persona, ¿De qué se trata ¿sí? este shock? Entonces, bueno, eso tiene que ver con la fisiopatogenia de la enfermedad. Ajá. Nosotros sabemos que es una enfermedad que tiene un espectro de síntomas muy grandes, Sí, con un promedio de días de enfermedad de alrededor de 5 a 7 días, sí. en lo que lo primero que ocurre, llama la atención, es la presencia en la gran mayoría de los casos de un estado febril, Mm, que realmente, digamos, genera ujú. un desconfort muy grande en las personas. Sí, Pero al descenso de la temperatura aparece lo que nosotros conocemos como etapa crítica, que es el sí. momento de tener el mayor control de la enfermedad. Y por ciertos mecanismos relacionados a la inmunidad de las personas, puede producirse una extravasación de fluidos a un Sí. espacio, digamos, a un tercer espacio que generalmente no deberíamos tenerlo, ¿sí? O sea, el líquido que endovenoso, intravascular, por este fenómeno inmunitario, por un proceso inflamatorio, puede extravasar. Mm, Y eso genera una reacción de shock grave, ¿sí? sí. Es importante, digamos, estar, por lo tanto, alerta a los signos de alarma que pueden anticipar esta condición, ¿Cómo que cuáles? como bien sabemos no es muy frecuente, pero Sí. bueno, que por eso nosotros insistimos en las personas en controlar la presencia de estos signos, como el dolor abdominal muy severo de inicio, Sí. digamos, que se instala y que no se resuelve, Mm, en la presencia de signos de sangrado, mm, alteraciones en el estado mental que a veces no son evidentes para el paciente, pero sí lo son para la familia, como una somnolencia muy marcada, o mareos, o caídas, digamos, del tono postural como un desvanecimiento, mm, bueno, que puede llamar la atención, o a veces la presencia de vómitos incoercibles que no le permiten a la persona reponer líquidos, sí. ¿sí? Sí. Entonces, eso es como el signo de alarma para decir esto necesita una consulta Claro, urgente claro, por la guardia. No, claro. no tengo que postergar la consulta, no tengo que esperar a hacerme los análisis si me los pidieron antes. Mm, Es un momento de hacer una consulta urgente porque en ese momento todavía se puede intervenir
digamos, con tratamiento que pueden llegar a revertir esa situación, ¿sí? ¿Qué impacto Entonces, puede por eso tener, doctora, en nuestro organismo la deshidratación? Porque se hace mucho hincapié siempre en esto, ¿no? En que los pacientes se hidraten. Sí, bueno, eso es del manejo clínico, digamos, Sí, de las personas, pero tiene que ver con que ya en la etapa aguda las personas pueden tener pérdidas inusuales de líquidos, porque la fiebre de por sí genera pérdidas de líquidos, la diarrea, el vómito, que suelen ser frecuentes, digamos, en la enfermedad en la etapa aguda, también, y aparte por otro lado, la inapetencia o la sensación de falta de ganas de tomar líquido a veces condiciona a la persona a deshidratar. Eso en la etapa aguda. Y por otro lado es importante mantener una buena hidratación anticipándonos al periodo crítico, ¿sí? Donde decimos que pueden aparecer estos signos de alerta o las complicaciones. De todas maneras, digamos, lo más importante es considerar esto. Muchas personas interpretan el descenso de la temperatura como la mejoría de la enfermedad. Exactamente. Y en algún punto, en esta enfermedad en particular, las siguientes 24, 48 horas al descenso de la temperatura es el momento que más atención hay que poner a la existencia de signos de alerta. Claro, le quería consultar respecto a eso, ¿no? Porque pasa mucho que la gente empieza a sentirse mejor, ya no hay fiebre y retoman, ¿no? La vida habitual, ¿no? Y esto es un riesgo. Así es, no hay que desestimar esta enfermedad. Y por lo tanto sería muy importante poder tener una consulta médica, a pesar de que los síntomas no hayan sido muy intensos, que uno interprete, bueno, estos signos de mejoría después del descenso de la fiebre y demás, porque el profesional va a poder valorar cuando cada persona está en condiciones de alta de la enfermedad, ¿sí? Y en el sentido de reintegrarse a sus tareas cotidianas, a poder volver a la actividad física, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como cada persona puede tener una evolución diferente en este gran espectro de presentación clínica, es importante tener eso en cuenta. ¿Qué cantidad de personas internadas en estado grave hay hoy en Tucumán? Que están siendo bueno, la evaluación de ayer, digamos, hasta el corte, esto se analiza, digamos, hasta después del mediodía, pero había un total de 113 internados en servicios públicos y 77 personas internadas en servicios privados, consideradas casos confirmados de la enfermedad. Claro. La proporción de internación en cuidados críticos no es muy alta, pero digamos, y es variable de acuerdo a la edad. En general, digamos, es más frecuente ver la internación en servicios críticos en edades más avanzadas, con respecto, por ejemplo, a los niños, que si bien tenemos un gran volumen de internación en servicios pediátricos, en general no llegan a ser cuadros graves. Pero bueno, esta es una información que se va actualizando diariamente en función de las altas, de lo que va, digamos, actualizando cada servicio. De los casos que se conocieron que fallecieron, estos últimos que se dieron a conocer, ¿era gente que había estado internada, hospitalizada, en estado ya, de control por parte del sistema de salud? ¿O fallecieron en sus hogares? ¿Cómo fue en estos casos? No, en general se trata de personas que han tenido internaciones breves, porque han llegado, digamos, a la atención ya durante el periodo crítico de la enfermedad con cuadros severos. O sea, no tienen, en promedio, digamos, los días de internación no son muy altos, digamos, en el grupo de personas fallecidas, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con la evolución tórpida que generalmente se presenta en días de avanzada la enfermedad en relación al periodo crítico, y que muchas veces, si bien han podido, en realidad todos han tenido contacto con efectores de salud públicos o privados, pero lamentablemente en una situación de gravedad que a pesar del abordaje terapéutico no ha podido revertir la situación. Sí. ¿Cuántos casos hay en estudio también de fallecidos? ¿Podría haber novedades en las próximas horas, digo, de confirmaciones? Sí, esto, digamos, se lo está analizando y vamos a tener novedades seguramente para la próxima sala de situación, porque es una información que se analiza, como te decía, en conjunto también con los servicios de salud. Nosotros tenemos un rol de vigilancia, pero digamos siempre es importante, obviamente, la palabra del médico tratante, que nos va a poder decir, digamos, cuál es su apreciación diagnóstica con respecto a esos desenlaces, ¿no? Muy bien. Romina, gracias por el contacto.
Muchas gracias a vos, Carolina. Hasta luego. Buen Bueno, día. ahí estábamos, directora de epidemiología del CIPROSA, dándonos algunas precisiones respecto de estos 3 últimos fallecimientos, qué pasa con las internaciones y obviamente cómo cuidarnos, ¿no?, de la enfermedad, que si bien transita por una meseta, no hay que subestimarla, lo acaba de decir la especialista. Hacemos una pausa, ya venimos.